Hola chicos, los saluda su profesor Luis Santanilla. Este video tutorial es con el objetivo de resumir lo más importante de lo que vimos en la clase pasada, el día lunes, ya que les pueda servir como refuerzo para que ustedes puedan practicar, estudiar juiciosamente pues desde sus casas. Qué bien que realmente queramos sacar el semestre adelante en medio de esta situación. Vamos a hacer lo mejor posible. ¿Listo? Entonces aquí tengo el archivo, dando inicio, aquí tengo el archivo de SketchUp, el archivo base. La primera parte es depurar el archivo, limpiarlo. ¿Por qué razón? Mencionábamos en la clase que muchas veces nosotros los componentes, los elementos, el mobiliario, ¿sí? Ciertas cosas que no son propias como del diseño o de los espacios arquitectónicos, sino que son más complementarios, entonces a veces los tomamos, no son elementos de diseño propio, sino que son más decorativos, entonces las tomamos de otros archivos, descargamos de internet, y estos pudieron haber sido usados en otra versión anterior del V-Ray. Entonces cuando eso ocurre, por lo general las versiones recientes pierden compatibilidad con las versiones anteriores, y eso puede ocasionar ciertos problemas. ¿Sí? Que no nos renderice bien, que nos renderice muy lento, que no nos haga caso, o sea, sentimos que el programa se entorpece, y es por esta razón. Entonces, como la idea es aprender a que nosotros empecemos a lograr nuestro render desde cero, pues entonces es un buen primer paso también, borrar todas las configuraciones previas que puedan tener los componentes, que pueda tener el modelo de otras versiones anteriores de V-Ray, ¿ya? Entonces esto se hace yendo a la pestaña de extensiones, parte superior, damos clic ahí, luego tenemos la pestaña que dice V-Ray, salen unas cuantas opciones, vamos a bajar hasta la que dice Tools, y después en la segunda opción dice White V-Ray Data From Project. Esta opción lo que va a hacer es borrar todas las configuraciones de materiales, ¿sí? De luces, de parámetros que tenga los componentes del modelo. De hecho, yo ya di clic ahí. Lo primero que me va a hacer el programa es advertirme, ¿sí? Que si estoy seguro de realizarlo, ya que pues se van a borrar todo, o sea, se va a borrar todas las configuraciones hechas, ¿ya? Lo pregunta en dos ocasiones, voy a dar que sí, y para que se asimile como esta depuración, posible que el modelo como tal, el archivo, pierda peso, entonces lo voy a dar guardar, control S. ¿Listo? Ese es el primer paso de lo que vimos en la clase. El segundo paso, les decía, era primero que pudiéramos valorar esta escena, ¿ya? Si yo me salgo, se dan cuenta ustedes que es una caja, ¿ya? Pues que lo que hace es modelar el interior de una sala de estar. Tiene una ventana, pero lo que yo les hablaba era de que lo importante de optimizar el modelo para también optimizar nuestro trabajo, los recursos del computador. Ven, el render puede llegar a terminar a ser bastante espectacular sin necesidad de que esté modelado todo el apartamento o toda la casa, ¿ya? Lo que no se ve en el render no es necesario modelarlo, porque estaríamos de pronto haciendo trabajo de más y saturando nuestro computador. ¿Listo? Como tercera medida, recordemos que en el SketchUp pues podemos configurar escenas. ¿Qué es una escena? Es una posición particular del observador, o si lo decimos en palabras más coloquiales, desde donde nos vamos a parar a tomar la foto digital, el render. Entonces este modelo tiene una escena. Es posible que nosotros deseemos configurarla de otra manera. Voy a hacer unos pequeños movimientos para recordar los comandos que nos ayudan a configurar la escena. El primero pues es el zoom, acercar con la rueda del mouse, alejar. Este también funciona por medio del icono que está aquí de la lupa, ¿sí? Doy clic ahí y entonces me aparece el icono de la lupa. Cuando hundo mi clic y muevo mi mouse hacia adelante, me acerco. Cuando muevo mi mouse hacia atrás, me alejo. Es igual a si muevo la rueda hacia adelante, muevo la rueda hacia atrás.
¿Cuál es la diferencia como sutil? Es que cuando presiono desde el icono del zoom, ¿ya? Y no lo hago desde la rueda, o sea, cuando me aparece en pantalla la lupita, el icono de la lupa, pues en la parte inferior derecha vemos algo que dice campo de visión. Y este campo de visión es importante, sobre todo cuando tenemos espacios reducidos, y es que a lo mejor nosotros hacemos un zoom bueno, que nos gusta, y por más que hacemos el zoom, pues no logramos ver suficiente de la información que quisiéramos transmitir en la imagen. Entonces el valor por defecto de este campo de visión es 36. Si yo lo aumento, ya, pongámosle por decir un número 50, miren que puedo ver más hacia alrededor. Esto tiene ciertas desventajas, y es que pues se deforma un poco la perspectiva en el modelo. Entonces mi recomendación es no abusar mucho, solamente lo necesario. Miren, por ejemplo, pongamos un valor como 80. Vemos que es una perspectiva un poco irreal desde el espacio que podríamos tener. Entonces, pero es un valor bastante importante que hay que tener en cuenta. Recordemos, su valor por defecto es 36, ¿ya? El zoom, otro parámetro que nos va a ayudar a configurar nuestra escena, lo que se denomina también como encuadre, o sea, de la foto, es el que dice altura del ojo, look around, que tiene un icono de un ojo. Entonces cuando yo lo presiono y mantengo mi clic encendido y muevo mi mouse en distintas direcciones, es como si estuviera moviendo mi cabeza, ¿ya? Entonces, hacia dónde apunta mi mirada, hacia dónde apuntan mis ojos. Y también siempre tenemos que estar fijándonos en la parte de la barra inferior derecha, como ya les mencioné, porque a veces se puede complementar con cierta información de más precisión. En este caso, por ejemplo, me dice que la altura de mis ojos, o la altura de los ojos que está en este modelo 3D, es de 0,61. Bueno, la idea es que si ustedes quieren render bien encuadrados, o sea, con algo de realismo, pues tengan altura del ojo promedio. O sea, si tenemos alturas del ojo muy altas, es como si tuviéramos pues un bastón de selfie, o estuviéramos levitando en el aire, o desde un dron tomando la captura, ¿ya? Y lo mismo si estamos muy por debajo, como con medidas inferiores, pues serían vistas como de hormiga, que pueden a veces también deformar la perspectiva. ¿Qué les puedo aconsejar? Si hay una persona de pie, las alturas de los ojos están alrededor de 1,50, ¿sí? Este sería una persona de pie, ¿ya? Y entonces nos puede ayudar a posicionar mejor la cámara. Y si está sentada, pues estaríamos hablando más o menos de 1 metro, ¿ya? Miren, y si lo bajamos un poco más, nos viene diciendo que los ojos estarían alrededor de 50 centímetros. Es como si el fotógrafo estuviera como agachado para tomar esta imagen. El tercer dato, que puede ser bastante importante, es que es una cualidad como de la fotografía, que a veces se deforman las líneas verticales cuando tenemos superficies muy altas, ¿ya? Conviene a veces, o es a veces de mi preferencia, usar la opción que dice cámara y aplicar perspectiva de 2 puntos, a fin de que lo que son líneas verticales se vean totalmente verticales. Ya me parece que se ve la imagen mucho mejor. Ya tenemos otra vez la diferencia: cámara en perspectiva convencional, ya se forma un poquito las líneas verticales, y con 2 puntos entonces tenemos las líneas verticales totalmente verticales. Ok, entonces otra de las cosas que mencioné en la clase es tener en cuenta la jerarquía que puede tener mi imagen por medio de un objeto. Les hablé algo de la regla de los tercios, los invito a que sigan indagando a partir de eso. Les dije que no dejaba totalmente centrado mi mobiliario, sino que lo dejaba un poco recargado a la izquierda, pensando en que tuviera un poco de mayor jerarquía y en la escena como tal. ¿Listo? Entonces, cuando me gusta la escena, cuando ya tengo el encuadre de mi preferencia, voy
a la parte superior, actualizo la escena o creo una nueva. Entonces si hundo clic derecho tengo la opción agregar otra escena nueva o actualizarla. Actualizarla pues borraría la que estaría vigente ahí, nombrada escena 3. ¿Listo? Otro asunto importante serían las sombras. En este caso, por ejemplo, en el SketchUp las sombras están activadas. Aquí las acabo de desactivar. Se activan por medio de la barra del icono de las sombras, y también ellas son bastante precisas. O sea, yo puedo hablar de una época del año, de un mes del año, empezando desde enero hasta diciembre, ¿sí? Y una hora del día, ¿ya? La mañana, en la tarde. Entonces yo les recordé en las primeras clases que tuvimos que si uno quería pues realismo, la idea es que estas sombras fueran exactamente iguales a las del proyecto. O sea, tendríamos que conocer el norte del proyecto para configurar las sombras. Ya la hora del día pues sería la que nosotros quisiéramos que tener de esta manera. ¿Listo? Entonces el siguiente punto es, ya hemos tenido está la imagen, está el modelo totalmente depurado. Tenemos, bueno, es de mi preferencia tener las barras del V-Ray en la parte inferior izquierda. Vamos a conocer la primera barra. Les hablé de que el Asset Editor, el editor de activos, yo lo suelo también llamar coloquialmente como el comando central. ¿Por qué comando central? Porque aquí yo tengo acceso a todos los demás comandos y muchos más que están en las otras barras. O sea, todo esto que está en las otras barras también yo puedo acceder a través del editor de activos, porque aquí vamos a irlo conociendo poco a poco, pero están los materiales, las luces, geometrías, las texturas, que es como un piñón, que son las configuraciones. Ya vamos a empezarlo a conocer de a poco, ya. Pero miren, aquí está el icono de la taza de té. También estaba cuando nos salimos y nos aparece la barra. También voy a volverla a poner donde me gusta. También está el icono de la taza de té. El icono de la taza con una manito es un modo de render interactivo. El modo de render convencional suelo llamarlo yo, y es que doy clic en ese botón de renderizado, ya la imagen se cocina, se procesa de acuerdo a los parámetros. Ahorita, por ejemplo, ¿con qué parámetros se va a procesar? Con los parámetros por defecto, porque hemos reiniciado, ¿sí? O limpiado todas las configuraciones. Bueno, eso que hice en un principio es como las configuraciones de materiales y de objetos de V-Ray, de luces, ¿ya? Otra forma o otra ayuda es que a veces cuando estamos aprendiendo y empezamos a mover ciertos parámetros, entonces a veces descontrolamos, por decirlo de alguna manera, el programa, ¿ya? Entonces, estando en el editor de activos, este icono está aquí, que es como una flechita girando hacia la izquierda, dice, mire que si lo dejo ahí, dice revertir por defecto las configuraciones de render, ¿ya? Entonces la opción que vimos por acá quita parámetros de material, quita objetos de luces, ¿sí? Y esta quita las configuraciones de render. Entonces, si estás aprendiendo y de pronto empiezas a curiosear y a mover algunas variables, no sabes qué hacer, ¿ya? Porque lo descontrolaste, ¿ya? Lo puedes controlar fácilmente aquí, que dice revertir todos los ajustes de render, y todo viene por defecto. ¿Listo? Hemos cocinado, yo le llamo cocinar al proceso. En nuestro primer render se ve totalmente opaco porque pues no están configurados los materiales, ¿sí? Estas pequeñas, acerquémonos a la imagen y notan como granitos, granulometría, que es como cuando un canal de la televisión análoga viejita está mal sintonizado, se llama ruido. A esto se le llama ruido, ¿ya? Entonces mire que tiene ruido, este render tiene ruido, porque no hemos hecho todavía ninguna configuración. A esta ventana, ya, esa fue otra de las cosas que mencionamos. Esta ventana se llama Frame Buffer, ya, es la ventana donde se cocinan los renders, ya. También tiene unas ayudas.
La primera de ellas está aquí en la parte inferior, que son unos controles, ya, para hacer una pequeña postproducción a nuestro render. Mire que si yo tildo aquí el de exposición y lo despliego dando clic, es posible que yo mejore la iluminación de mi render sin tener que volver a cocinarlo, ¿ya? El primero sirve para subir la iluminación. Miren que aquí se empieza a quemar, se llama quemado cuando ya está demasiado saturado de iluminación. Entonces utilizo el segundo parámetro, que sería el Highlight Burn. Lo bajo un poco para evitar que ciertas zonas se me quemen, ¿ya? Así es como se puede utilizar la exposición. Mire cómo ha mejorado con el parámetro de exposición. Si lo desactivo, o salió cocinado. Si lo activo, como podría mejorar, ya los vamos a ir conociendo también poco a poco. Por ahora lo vamos a desactivar para ver qué es lo que nosotros hacemos directamente solo con los parámetros. ¿Listo? Otra de las cosas que les pedí o lo vimos en la clase es en esta H de historial. Bueno, todos los demás, estos iconos que están aquí son estos mismos, son como accesos directos a algunos de estos controladores de postproducción. ¿Listo? Si yo vuelvo y doy clic, los desaparezco y ellos vuelven a aparecer. Esta H que está acá permite abrir en la parte izquierda un historial, ¿ya? Es que yo puedo, siempre un render requiere de varias pruebas para encontrar de pronto una imagen ideal, unas pruebas de iluminación, unas pruebas con materiales, hasta que en definitiva encontramos la imagen o los parámetros que nos gusta y mandamos a cocinar nuestro render en el tamaño pues que nos lo pide nuestro cliente. ¿Listo? Pues al dar esta H de historial, a ustedes les va a aparecer así. A lo mejor, por si es la primera vez que lo van a configurar, lo que tienen es que hacer, hundir este botón de encendido. No se les va, a mí se me carga porque ya he hecho algunos render en este computador, pero lo que a ustedes les va a aparecer va a ser algo como esto, un cuadrito de diálogo pequeño que les va a preguntar una carpeta donde ustedes quieran guardar este historial, porque yo puedo tener historial de este render o de render de otros archivos, ¿sí? El historial hasta que yo quiera. Entonces aquí podemos configurar la carpeta. Particularmente ya la tengo en esta ruta, se llama historial de V-Ray. Ustedes la pueden llamar como quieran, backup de V-Ray, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y realmente no recomiendo que se autoguarde, porque si no todas las imágenes de prueba se autoguardarían solas. Pues no marcar esta posición, sino que dejarla así. Y más bien, si yo quiero guardar este render, este primer render que hice, entonces yo tengo que hundir el disquete de guardar. Mucho cuidado, porque este guardado es para el historial. Ya, el guardado de la imagen todavía no lo hemos confirmado. ¿Listo? El guardado de la imagen se hace a través de este botoncito de acá. Pero por ahorita vamos a ir guardando en el historial. ¿Qué ventajas tiene guardar en el historial? Pues que podemos ir comparando cómo va mejorando nuestro render o empeorando en el caso de que de pronto no configuremos bien un parámetro, cómo vamos mejorando, bueno, los cambios que vamos haciendo a través de los materiales y de las configuraciones de render. ¿Listo? Por ahorita voy a desactivar estas de acá, me voy a quedar solo con el historial. Miren, tenemos la primera imagen. El primer paso a configurar en un render dentro de un flujo, un adecuado flujo de trabajo, mencioné que era la iluminación. Entonces, cuando uno está configurando la iluminación, conviene no tener las texturas, sino que cocinar los render en todos los materiales bajo un mismo color, que sería como una especie de gris muy claro, ¿ya? Eso se hace de la siguiente manera, y es estando en la pestaña Settings o Configuraciones. Tenemos en la parte inferior el que dice Material Override, ¿ya? Al activarla, ¿sí? Miren que está desactivado. Si yo hundo clic, queda activado. Quiere decir que el color con el que se van a renderizar todos los materiales, ya el piso no va a salir de madera, la pared no va a salir gris, el jarrón no va a salir con este material, sino que todos van a salir con este material, ¿ya? Eso nos permitirá evaluar mejor la iluminación
cómo está entrando la iluminación en nuestro render, cómo afectan las sombras, si las queremos resaltar o no las queremos resaltar. ¿Listo, chicos? Entonces, miren, voy a activar el Material Override y voy a dar render. Miren que me sale negro, realmente lo hice a propósito. ¿Por qué razón me sale totalmente oscuro? A veces uno se asusta, ¿no? Ya, la razón es sencilla. Déjame minimizar mi frame buffer, y es todos los materiales los puse con Material Override, o sea, todos son grises y opacos, no son translúcidos. Entonces el vidrio también quedó con esa configuración de material y es la única entrada de luz a mi espacio. Entonces por esa razón quedó totalmente oscuro. Estoy impidiendo que entre luz por ahí. Yo puedo hacer pequeñas excepciones, bueno, las excepciones con los materiales que requiera. Ya bastaría simplemente venir y colocar en la parte de materiales de mi SketchUp el selector de materiales, doy clic en el material vidrio, ¿sí? Y en esa parte están directamente relacionados los materiales con el SketchUp con los materiales del V-Ray. Miren, si yo toco el piso de madera, me carga el material de piso de madera. Si yo con mi selector vengo y toco el vidrio, me carga el material de vidrio. En las opciones del vidrio, al final aparecen esta que dice como que hacer la excepción con este material. Yo lo voy a desmarcar para que realmente el Material Override no actúe sobre el vidrio. ¿Listo? Lo puedo hacer sobre el vidrio o sobre el material que yo necesite, pero como les decía, la idea es que la mayoría de los materiales se puedan ver en un tono neutro, blanco, para poder evaluar la iluminación. Voy a dar render nuevamente, ya, y así va quedando mi render. Ya esta vez la luz entra, ¿sí? La luz entra por la ventana, es la única fuente de iluminación. Por ahorita vamos a ir aprendiendo poco a poco. De todas formas se siente algo oscuro. Voy a guardar, voy a dar clic acá en guardar en el historial. Miren que aquí me va dando unas pequeñas estadísticas. Este render se demoró 16 segundos, ¿ok? Entonces está granuloso. Granuloso quiere decir esto, está como manchadito con unos punticos, no está tan claro, tan iluminado como yo quisiera, ¿sí? Bueno, cosas que se podrían corregir, algunas con activando el mejorar la exposición, pero la idea es que nosotros empecemos a controlar la iluminación directamente con unos parámetros que se llaman parámetros avanzados de cámara. Eso los vimos como teóricamente durante el primer corte, ¿ok? ¿Dónde se encuentran? Vamos a ir a Settings, vamos a, bueno, es posible que ustedes tengan el editor de activos de esta manera. Siempre tiene la opción como de desplegarse por medio de estos iconos de flecha hacia acá o hacia acá, ¿ya? Entonces por ahorita vamos a dejarlo solo del lado derecho. Y los parámetros avanzados de cámara en esta versión del V-Ray están en esta parte. Dice parámetros avanzados de cámara, habla de la sensibilidad, habla de la apertura de diafragma y habla de la velocidad del obturador. Estos valores ya los habíamos conocido como teóricamente, son los mismos valores con los que trabaja una cámara física, y entonces la teoría nos dice que a mayor ISO mejor iluminación. Entonces si está en 100 y yo pongo, por decirlo, un valor 300, ¿sí? Voy a ganar más iluminación. Y también la teoría dice que a menor velocidad del obturador también gano iluminación. Entonces la verdad yo me aprendo como las variables en pro de ganar iluminación. Aumenté la ISO, entonces voy a disminuir, por decirlo, a 120 la velocidad del obturador. La apertura de diafragma la voy a dejar tal como está y voy a enviar nuevamente un render. ¿Ok? Miren que no estoy usando la exposición, la mejora de exposición. Si he ganado más luz es porque he movido mis parámetros para ganar mejor iluminación. Por ahí ya me va gustando, ¿ok?
pues voy moviendo estos parámetros para obtener la iluminación que me convenga o que yo desee. ¿Listo? Aquí está mi render. Demoró esta vez un poco más, pero ya casi sale. Ok, está terminando, terminó. Le voy a dar clic aquí en guardar en el historial. Esta vez ya se demoró casi 40 segundos, pero compárelo con el inmediatamente anterior. Mírenla en la parte de acá. También hay una forma de comparar bastante particular, y es como colocando en la mitad una imagen y en la otra mitad la otra imagen. Entonces aquí yo puedo decir compare en horizontal, ¿sí? Y le dice cuál es la A. Pues la A quiero que sea esta. ¿Cuál es la B? La B quiero que sea, vengo y la toco y le digo que sea esa. Entonces miren, en un lado me pone el render actual y en la otra me pone el inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces así es una forma de comparar cómo va mejorando nuestro render o cómo ha cambiado nuestro render con los parámetros que vamos añadiendo. Ganó bastante iluminación. ¿Listo? Ya no quiero comparar más, pues vengo y los desmarco. Ok, este es el último render. ¿Qué sigue? Bueno, esto también se los dije en la clase. Esto ya lo puede hacer el V-Ray en las últimas versiones, lo puede hacer solito, ¿ya? Pero pues, ¿cuál es la idea? Si nosotros queremos ser buenos renderistas, debemos conocer a profundidad, pues, varios parámetros para poder sacarle el mayor jugo a nuestro programa con los recursos con los que contamos. Miren, 308 y 120 me parece que ha ganado una buena iluminación. Ahorita lo siguiente que les voy a enseñar es, resulta que este ruido se genera es por que trabajamos con un motor de render bastante realista que se llama fuerza bruta. Voy a guardar estos parámetros avanzados y en la parte superior hay algo que se llama iluminación global. Entonces resulta que el V-Ray trabaja, es un motor de render, pero él a su vez tiene unos motores para el cálculo de la iluminación global. Uno de ellos se llama fuerza bruta, que está aquí. El otro se llama Light Cache. Y hay un tercero que se llama Irradiance Map. ¿Ya? Entonces todos tienen sus pros y sus contras, ¿ya? El asunto es que la fuerza bruta es el más realista, por ende es el más demorado, ¿ya? Va a tomar un poco más tiempo para los render, ¿ya? Miren que si yo hundo clic en fuerza bruta, brute force, me aparece que yo puedo colocar cualquiera de los tres, ¿sí? En este caso voy a cambiar por el Irradiance Map, ¿ya? Y voy a lanzar un render. Miren que el último se demoró 39 segundos. Vamos a ver cuánto se demora con el Irradiance Map, y ahí ya van aprendiendo un pequeño tip. El Irradiance Map es un motor de render mucho más rápido, ¿ya? En teoría un poco menos realista, pero sí es mucho más rápido. Miren, ya está cocinado nuestro render. Solamente cambiamos un parámetro. Se redujo a 12 segundos contra 39 segundos. Estamos hablando de más o menos 4 o 5 veces más rápido. Con el mismo equipo, con la misma configuración, solo la diferencia de motores. Entonces, si realmente nosotros no tenemos todavía un computador muy robusto, o estamos haciendo pruebas para encontrar la imagen deseada, pues trabajamos con Irradiance Map y de pronto ya sobre el final ponemos fuerza bruta para ganar, ¿ya? Para ganar tiempo y de pronto ganar realismo, no sé. Ventajas de Irradiance Map: la rapidez. Miren que tiene menos ruido. La calidad de una imagen también se juzga por el tamaño. El tamaño es de 800 por 450. Es un tamaño pequeño, ¿sí? Pero miren que aquí con el Irradiance Map no tengo ruido, ¿ya? Voy a volver a poner fuerza bruta y vamos a lanzar el render. Bueno, se nos va a demorar 40 segundos, pero quiero, para ganar un poco de tiempo, decirles que el V-Ray cuenta con algo que se llama antirruido
o denoiser, ¿ya? Se activa fácilmente aquí en esta versión. ¿Por qué digo en esta versión? Es posible que, no sé, algún día se encuentren con una versión más viejita. Entonces, siempre que sacan una nueva versión, a veces algunas cosas cambian de lugar, ¿ya? Por ejemplo, el denoiser en la versión 3.6 no estaba en esta posición, ya. A veces en la versión 3.6 los parámetros de cámara física no estaban en este lado, sino que estaban también junto a este apartado que dice cámara. Entonces hay ciertas cosas que pueden variar, ¿ok? Vamos a activar el denoiser. ¿Qué es el denoiser? Antirruido, ¿ya? Entonces, miren, voy a poner otra vez fuerza bruta, voy a dar render. Ya sé que se va a demorar unos 40 segundos, ¿ya? Miren que la imagen va teniendo mucho ruido y a medida que va haciendo los cálculos va disminuyendo el ruido, disminuyendo el ruido. ¿Qué hace el denoiser? El render, que cocina normalmente. Y cuando ya termina de cocinarlo pasa un proceso que llama como limpieza del ruido y elimina como esa granulosidad. Entonces a veces puede ser pertinente cuando usamos fuerza bruta y no manejamos todavía los parámetros a profundidad para reducir ese ruido, entonces aplicar el denoiser. ¿Listo? Ya vamos más o menos al 60 y dice 72, 80. Ya mírenlo, estén muy atentos a la barra, ya va a terminar, ya se está llenando. Y después de eso vuelve y se llena rápidamente y nos limpia la imagen. Si ustedes se fijan, miren, con ruido y oscura, ¿sí? Y la de acá, ¿sí? También se le sigue viendo el ruido, pero en estas opciones que dice RGB Color hay una que se llama, eso es un efecto, el denoiser. Les voy a colocar aquí en F Result y miren cómo se limpia. RGB, ¿sí? Y F Result, y ha limpiado el ruido de la fuerza bruta. Aún así, demoró 50 segundos. Entonces la verdad, siempre mi consejo es trabajemos con Irradiant Map, ya, un motor más rápido, ya. De hecho no necesitaríamos sobremanera usar el denoiser con Irradiant Map, ok. Entonces esto de lo primero que hice de mover los parámetros de la cámara física, parámetros avanzados, podría haberse omitido, ya. Hagamos una comparación, ¿sí? Aquí en el apartado cámara, todos estos tres valores se condensan en una ecuación, en una fórmula que da este valor de exposición. Entonces van a encontrar de pronto varios videotutoriales que no mueven independiente de estos valores, sino que directamente mueven este valor, ¿ya? Ese valor creo que por defecto está como en 14, y algo, ya. A medida que va mermando se gana mayor exposición, ¿ya? Yo aprendí a hacerlo con los tres valores porque sé lo que representa cada uno, así como se los he enseñado. ¿Listo? Hay otra opción y es que aquí en esta parte dice automático. Miren que si yo presiono y doy clic ahí, se me desaparece la opción de mover los parámetros avanzados. Y es el bitrate que automáticamente, de acuerdo a las circunstancias de la escena, va a calcular automáticamente la iluminación. Entonces voy a dar motor de render y él mismo va a calcular de acuerdo a su criterio cuál sería la mejor iluminación para esa escena en particular, ¿ya? Que eso pues ahorita es bastante significativo en términos de ahorro de tiempo. Ya estuvo, voy a guardarlo en el historial. 11 segundos. Esta es la iluminación con mis parámetros avanzados de cámara. Esta es mi iluminación, un poquito más contrastada, más oscura, con la que me propone el bitrate automáticamente. La otra opción sería también el balance de blancos automático para que la imagen me quede mucho más neutral y no tan cálida. Cálida me refiero a que queda como amarillenta, ¿ya? Entonces para eso a veces se utiliza el balance de blancos. Voy a seleccionarlo aquí automático, ¿ya? Voy a darle nuevamente ya que solamente se está demorando 11 segundos. Me gustaría, entonces miren, es una imagen ya. El balance de blancos automático evita que la imagen quede muy cálida o muy fría, ¿ya? Entonces voy a guardar en el historial. También se demoró 11 segundos. Entonces tenemos, miren cómo va avanzando.
Render por defecto, bueno, render con materiales apagados, todos en blanco, pero cómo va mejorando la iluminación y cómo vamos encontrando, ¿sí?, una iluminación adecuada. Entonces el consejo es, pues tiene las opciones de parámetros avanzados de cámara o automático. En algunas escenas configurar la iluminación y el balance de blancos de manera automática causa que se demore un poco más el render, ¿ya? Entonces pues no aplicaría para todos los casos. No sé por qué les digo esto. A veces no basta con que el render sea muy realista o muy bueno. Puede ser, o sea, la idea es que nosotros podamos sacar un render bueno, realista, sacando el mejor provecho de nuestro programa en el menor tiempo posible. En eso también se puede medir la capacidad y la efectividad de un renderista. ¿Listo? Una vez tenemos como cuadrada la iluminación, otra cosita que yo suelo enseñar en esta clase es cómo trabajar un poco las sombras. Miren que las sombras se ven bastante definidas, ¿ya? Y vamos al editor de activos, en el icono donde está el bombillo. La única luz que tenemos disponible es la del sol, ¿ya? De hecho la podemos desactivar. Miren, si yo toco el sol y se pone un poco más opaco, apagado, prendido, apagado, prendido. Bueno, si lo apago, entonces me va a volver a salir la imagen oscura, ¿ya? Por eso pues no lo voy a apagar. Pero en esta parte de acá, cuando tocamos el sol, ¿sí ven? Le voy a dar clic, él se resalta en azul y me salen otros parámetros avanzados para configurar el sol. Entonces este parámetro que dice Size Multiplier, ¿ya?, está en 1. Lo que yo les quiero decir es posible que a ti te gusten estas sombras así, pero también es posible que las quieran más difuminadas, ¿ya? Eso ya es cuestión de lo que uno quiera transmitir con la imagen. Lo que les quiero decir es que a mayor valor de este valor Size Multiplier, las sombras van a quedar más difuminadas. Voy a colocar un valor, por ejemplo, de 10 y voy a mandar un render. Mírenlo, mírenlo, ya. En las sombras van a quedar más difuminadas. Entonces, si el Size Multiplier está en 1, las sombras quedan definidas, muy definidas. Y aumentamos ese valor, las sombras quedan bastante difuminadas. Listo, voy a guardar. Aumentó un poquito el tiempo de renderizado, pero eso es todo. De pronto están muy difuminadas para mi gusto, entonces coloquemos un valor intermedio. Podría ser 6. ¿Ya? Listo. Mandamos el render. 10-12 segundos más. Listo, chicos. Entonces hemos aprendido ya algo de las sombras, que a veces en algunos proyectos quisiéramos que se vieran así, medio difuminadas o mucho más difuminadas o mejor definidas. Eso ya es como de acuerdo a lo que queramos transmitir. Miren, tenemos la imagen. A mí me gusta la parte de iluminación, entonces ya podríamos empezar a trabajar el asunto de los materiales, ¿ya? Los materiales se mueven en la primer apartado del editor de activos. Aquí están todos los materiales. De pronto pues me puedo confundir, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es quitar ya el Material Override para que ya las texturas que salgan con los materiales, pero esos materiales pues voy a empezar a trabajarlos. Entonces voy a venir acá a mi pestaña de materiales, al selector de materiales, a seleccionar mi madera de piso. Miren, pues yo tengo varias opciones. El V-Ray ya viene con una biblioteca predeterminada. Inicialmente pues les va a parecer bastante grande, después como a medida que uno la va usando se va dando cuenta que es limitada. Por eso es bueno aprender a hacer materiales. Miren, cuando estamos aquí en los materiales y desplegamos hacia la izquierda, voy a dar clic acá en materiales y resulta que clic aquí para que se despliegue toda una lista. Clic como en esta flechita, ¿sí? Ladrillo, pintura de carro, cerámica y porcelana, concreto. Entonces miren, he seleccionado
el piso de madera de mi escena. Ese piso no tiene ningún brillo, no tiene ningún relieve, nada, porque pues reseteamos la escena inicialmente. Entonces lo que yo suelo hacer para cambiar rápidamente los materiales es ayudarme con estos, sugerirles inicialmente que trabajen con estos de la biblioteca mientras aprendemos en otras clases de más adelante a generar nuestros propios materiales o a conocer los parámetros mejor. ¿Listo? Entonces yo voy a dar clic derecho sobre el material que está resaltado, que es la madera de mi piso, y le voy a dar, me aparecen, la primera opción dice seleccionar objetos en la escena. Miren que se resaltó todo lo que tiene este material. Entonces se resalta el material de madera, ¿ya?, que tenemos después de dar clic derecho y la primera opción seleccionar objetos en la escena. ¿Y para qué hago esto? Para después venir a este listado que tengo acá, ¿ya?, y seleccionar un material que me convenga. En este caso sería la categoría de madera, que está de última, y tengo una gran variedad, bueno, gran variedad, como la queramos llamar. Supongamos que en este caso yo ya quisiera cambiar de pronto, que escojamos uno que sea no parecido, sino más bien diferente, ya, con más oscuro estaría yo. Bueno, este se llama piso laminado de 250 centímetros. Voy a pasarlo arrastrándolo, manteniendo el clic, lo arrastro y lo que hago es dar clic derecho sobre sobre el que arrastré, y le voy a dar clic derecho y le voy a decir aplicar a la selección, como quien dice, para que se reemplace mi piso, ¿ya?, por el nuevo que ya viene configurado con un brillo, que ya está listo. Esta biblioteca ya está lista, ¿ya? Pasa algo, y es algo particular, y es que no tiene la escala adecuada, miren, ¿sí? No tiene la escala adecuada porque el mismo material me sugiere cuál es la escala. En este caso dice 250 centímetros. Si yo vengo aquí a materiales del SketchUp, miren que ya me aparece también el nuevo material que incluí. Le puedo dar editar, y en editar, miren que está como 25 centímetros. 250 centímetros serían 2,5. ¿Ya? Esa sería la escala adecuada para mi material. Hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, creo que cometí el error de meter un punto y es una coma, porque si no el SketchUp no me reconoce los puntos sino las comas. Miren, en 2,50 es la escala adecuada para mi material. He reemplazado mi material de piso. También quisiera, por ejemplo, seleccionar el material de mi silla. Bueno, de esta silla roja. Dice que es un cuero rojo. Entonces yo por acá también tengo una categoría de cuero. Antes de eso le voy a decir clic derecho, seleccionar objetos en la escena. Miren que se me resalta, ok, y vengo acá a cuero y digo, bueno, ya no quiero que sea un cuero rojo, quiero que sea de pronto algo más sobrio, ¿sí? Entonces me gustaría de pronto un cuero, miren, ahí está, un cuero rojo similar, pero me gustaría en este caso este café. Clic, lo arrastro, lo traigo y le digo clic derecho, aplicar a la selección. ¿Qué es lo que está haciendo? Que lo está aplicando a... En algunas ocasiones, dependiendo de la forma, si son formas demasiado orgánicas, se demora un poquito más. Y también la otra es que no me muestra realmente como la prevista, como aparece acá. Bueno, primero recordar lo que acabamos de decir hace un momento, la escala. Este dice 16 centímetros. Voy a venir acá a editar. Entonces también debería aparecer 0,16 para tener una escala adecuada. ¿Okay? Así yo puedo, con la biblioteca que tengo disponible de V-Ray, empezar a reemplazar todos mis materiales. Voy a hacerlo rápidamente, por ejemplo, con la pared. Mismo proceso, clic derecho, seleccionar objetos en la escena, se me resalta. Quisiera, por ejemplo, que esa pared fuera de pronto, bueno, un ladrillo. Pensemos en que fuera de ladrillo.
este ladrillo azul me parece. Voy a arrastrarlo. Entonces voy a dar clic derecho, aplicar a la selección. Fue reemplazado por un ladrillo. Dice que la escala adecuada es de 1 metro. Vengo acá a editar. Está en 25 centímetros. Le pongo 1. En que ahí ya empiezo a ver mi ladrillo. ¿Listo? También me gustaría reemplazar material como el del jarrón. ¿Sí? Porcelana. Quiero decirle seleccionar objetos en la escena. Siempre la misma dinámica. Vengo y busco porcelanas aquí. En este caso me gustaría que contrastara, que fuera más bien verde. Ya, clic derecho, aplicar a la selección. Y así, con todos los materiales por ahorita, lo que les pediría es trabajemos con la biblioteca existente del V-Ray. Ya, entonces voy a cerrar mi editor de activos. He configurado unos materiales como son el suelo de madera, el piso, ¿sí? La pared de ladrillo, ya, la porcelana, el cuero de la silla. De pronto voy a configurar unos metales como fuera esta lámpara. Abrir el editor de activos, la misma dinámica, clic derecho, seleccionar objetos en la escena. Vengo aquí donde dice metal. Me gustaría algo que refleje bastante. Podría ser este, Chrome Black. Bueno, mire que ya se llamaba Chrome Black, pero a lo mejor lo que reseteamos el modelo se le fueron todas sus propiedades. Aplicar a la selección. ¿Ya? Este Chrome Black no tiene como sugerencias de escala, ¿ya? Un metal. Y de pronto vamos a cambiar la alfombra. Clic derecho, la dinámica, seleccionar objetos en la escena. Y algo que sea como tela se estaría en la categoría que dice no es aquí dice pintura de carros fábrica aquí. ¿Okay? Entonces de pronto material que nos sirva como alfombra podría parecer ya ese. Mire que aquí tenemos uno como el que ya tenía. La idea es poner uno sutilmente diferente. Este dice que la escala es de 20 centímetros. Le voy a decir aplicar a la selección, ya, y voy a mover la escala. Bueno, está de 25, como 20 como me lo sugiere y V-Ray. A cerrar el editor de activos, ¿sí? Tengo mi escena de esa manera. No puedo evitar tratar de... Entonces, cuando estamos en un flujo de trabajo, primero configuramos los materiales que son más protagonistas, es decir, los que hay mayor cantidad en la escena, en la imagen que queremos proyectar. Y ahí es importante a veces tener como un checklist e ir diciendo, bueno, configuro este, luego este, luego este, porque si nos faltan algunos, por ejemplo en este caso la rama del árbol no la configuramos, así, eso nos van a aparecer totalmente difusos, sin brillo, ¿ya? Podemos hacerle algunas pequeñas configuraciones rápidas, ¿sí? ¿Ya? Y es en la capa de reflexión, miren, no refleja nada. A medida que yo lo subo, él empieza a ser más brillante. Entre más alto sea, más brillante es. De pronto la madera como tal es un tanto brillante, pero no tanto. Listo. Así con este material, de pronto este que está aquí es muy parecido al de la démosle clic derecho, seleccionar objetos en la escena para reemplazarlo por pronto es café, la silla es café, entonces esta tela pudiera ser gris, de gris. Cara a la selección. ¿Okay? Miren que en este se quedó pensando un poco, como les decía, cuando hacemos este cambio de aplicar a la selección y el objeto tiene bastantes polígonos, es muy orgánico, entonces se puede demorar un poquito. ¿Ok? Entonces cierro mi editor de materiales, miro mi escena, ya he tratado de cambiar para generar una imagen un poquito diferente, ¿sí? En este caso voy a abrir nuevamente mi editor, pero para mover algunas configuraciones
Aquí mismo en cámara, donde activamos la iluminación automática, ¿sí? Más abajito dice output, salida del render, y entonces podemos aumentar el tamaño de la imagen. En este caso, como yo entiendo que algunos de ustedes pues no tienen un computador de pronto muy robusto, vamos a trabajar con imágenes pequeñas, calidad HD 1280 por 720. ¿Listo? Entonces este que dice Save Frame, cuando lo encendemos, lo que hace es que nos coloca en una sombra lo que hasta donde nos va a salir la imagen, o sea que lo que está por dentro de esa sombra no va a salir dentro de la imagen. ¿Listo? También hay unos estilos de encuadre. Por ejemplo, dice que esta imagen es de 1280 por 720 con un aspecto 16:9, que es un aspecto muy horizontal o widescreen. Hay otros aspectos, por ejemplo, como 5:4, y también reducen la imagen, es un poco más cuadrada, ¿ya? En este caso 4:5, miren que, pero se pierde un poco la perspectiva. Me gustaría dejar simplemente el 16:9. ¿Listo? Otra cosa que no alcancé a mencionar, colocamos el Irradiance Map. Sabemos que entonces renderiza bastante rápido. Vimos render de 10-12 segundos, pero sin materiales. Era porque estábamos probando la iluminación. Ok, entonces ahorita vamos a seguir conservando la calidad media. ¿Por qué? Porque es posible que se nos demore un poco más, porque ya tiene más cosas, más reflejos que calcular. Ya hemos configurado varios materiales. ¿Listo? Entonces lo que hice fue aumentar un poco el tamaño de la imagen. Voy a renderizar. Sale un poquito más grande nuestra imagen. ¿Ya? Miren el jarrón verde que decidimos hacer. La silla café que le cambiamos por la roja. Tenía una tela de un color diferente, lo colocamos de color gris. La alfombra también la cambiamos un poco, el piso también lo cambiamos. Bueno, aquí no estamos de pronto para juzgar un poco la estética, juzgar estéticamente el render, sino pues un poco para explorar un poco la biblioteca de materiales del V-Ray. Se está cocinando nuestra imagen. Nuestro frame buffer esta vez es más grande porque la imagen es un poco más grande. Las anteriores eran de 800 por 450. Esta es de 1280 por 720. ¿Listo? Aquí empieza a cocinarse nuestro render. ¿Ya? También podríamos ver una barra de progreso del render. Aquí, clic, en la parte superior derecha. Si yo le doy clic ahí, entonces lo que va a hacer es que me va a cargar una barra de estado. ¿Qué tanto me falta? Que llevamos en el 2% del render. Vemos que ya una imagen de este tamaño con varios materiales configurados pues toma más tiempo. ¿Por qué toma más tiempo? La respuesta es sencilla. Recuerden que el render lo que hace es calcular la luz. Entonces, si la luz entra por la ventana pero el piso tiene un brillo, rebota, y la pared también tiene algo de brillo, ¿ya? Lo mismo el cuero, la tela, la porcelana. Entonces pues esos cálculos de luz van a generar que el render pues se demore un poco más. Sin embargo, ya me ha dicho que ha finalizado, ¿sí? Este es mi render crudo, recién salido. Voy a guardarlo, clic aquí para guardarlo en mi historial. Demoró 1 minuto 51. Ok, voy a venir aquí un poco a la parte de las correcciones del control. Mire que si activo la exposición, mire mi render. Yo había logrado una buena iluminación sin necesidad de depender de... Entonces si lo activo, pues no me va a convenir tenerlo tan arriba. Me gustaría así de pronto un poco más abajo. Y este highlight burn para que no me deje quemar como el jarrón. Está viendo un poco sobreexpuesto o quemado. Estaría un poco por ahí. Lo último que quería comentarles es el render generado por el V-Ray, calculado por el V-Ray, es un render que se denomina lineal, ¿ya? Y a veces la fotografía real con cámara física no es de esta manera.
Eso lo vemos aquí donde dice parámetro curva y lo activamos. Entonces mire que el render, la curva es totalmente, bueno, no hay curva, es totalmente lineal. Pero cuando se toma una imagen, una cámara fotográfica, ¿sí? En la realidad, realmente las curvas de color son un poco como si fueran una S muy abierta, ¿ya? Esta es una curva tomada con una cámara física, ¿ya? Entonces yo siempre les sugiero a mis estudiantes que hagan la curva como si fuera una cámara física. Miren, sin el parámetro, con el parámetro. ¿Cierto que gana realismo? ¿Qué les parece? Nuestro primer render. Espero que puedan practicar en sus casas, chicos. Me pueden escribir sus inquietudes, sus dudas. Y aquí estoy para asesorarlos, enseñarles todo lo que sé con mucho gusto. ¿Listo? Aquí está nuestro primer render. Lo último que haríamos sería guardarlo. Realmente lo que hemos guardado lo hemos guardado en el historial. Si ya queremos guardar esta imagen en nuestro computador para subirla y compartirla en Facebook con nuestros amigos, ya subirla para que bueno, entregarle el trabajo al profesor, ya. Entonces damos clic aquí en este disquete que está más hacia la parte del centro del frame buffer. Nos pregunta dónde los desearíamos guardar. Gustaría guardar la carpeta que yo tengo como clase 6. Miren, este era el render que yo había hecho antes para preparar la clase y ahorita lo voy a colocar. Render sesión 6 final de la clase. Espero que ustedes puedan tener render mejor que el que yo les acabo de enseñar, ¿sí? Exploren los materiales, no tiene que ser el ladrillo azul, pueden colocar concreto, pueden colocar papel tapiz, lo que quieran, chicos, ¿ya? Aquí voy a guardar de esa manera. Entonces yo ya puedo cerrar con confianza mi frame buffer. Guardo los cambios en el V-Ray, ¿sí? Control S. Voy a buscar en esa carpeta, en la sesión 6. Por aquí están los modelos. Miren, aquí lo tenemos, se llama render sesión 6, final de la clase. Por aquí está nuestro render ya en formato de imagen. Chicos, ha sido un gusto poder haber hecho este video tutorial. Dije que era resumen y terminó un poco largo, pero la idea es que puedan mirar el video, pausarlo cuando necesiten, repetirlo, ya, compartirlo, ya. Conocimientos para que lo compartamos. Entonces les agradezco mucho, chicos. Nos vemos en la clase del próximo lunes.